La vida como soldado en Corea del Norte es brutal. Aunque el régimen promueve una imagen de fuerza y disciplina, la realidad es mucho más oscura. Los soldados norcoreanos enfrentan desafíos inimaginables que ponen a prueba sus límites físicos y mentales. En el video de hoy, exploraremos 10 de las experiencias más horribles que los soldados norcoreanos tienen que soportar. Regímenes de entrenamiento brutales. Los soldados norcoreanos se someten a algunos de los regímenes de entrenamiento militar más brutales y agotadores del mundo. Este entrenamiento extremo no solo es físicamente extenuante, sino también mentalmente agotador, diseñado para crear una lealtad absoluta al régimen mientras los prepara para el combate y para exhibiciones propagandísticas. Sin embargo, la realidad está muy lejos de la imagen pulida que se muestra al mundo durante los desfiles militares. El entrenamiento básico de los soldados norcoreanos dura aproximadamente 6 meses y se enfoca intensamente en la resistencia física, la repetición y la memorización. A diferencia de los ejércitos de otros países, que utilizan equipos y tecnología avanzados en sus entrenamientos, el ejército norcoreano carece de recursos como vehículos, municiones y combustible debido a su precaria situación económica. Como resultado, el entrenamiento se centra en ejercicios físicos implacables, largas horas de marcha y ejercicios de combate básicos. Se espera que los soldados entrenen hasta 17 horas al día, dejándolos física y mentalmente exhaustos. También son comunes los ejercicios nocturnos, reduciendo aún más el tiempo de descanso y llevándolos al límite. El entrenamiento avanzado a menudo implica desafíos físicos extremos, especialmente para los soldados seleccionados para participar en eventos propagandísticos. Estos soldados deben realizar acrobacias peligrosas, como romper ladrillos con las manos desnudas, recibir golpes en el abdomen con hachas o romper botellas con la cabeza. Estas demostraciones buscan mostrar la fuerza y determinación de los soldados, pero con frecuencia resultan en lesiones que deben soportar sin una atención médica adecuada. Además del entrenamiento en combate e ideología, los soldados también pasan meses preparándose para los desfiles militares nacionales. Estos eventos son una herramienta propagandística crucial para el régimen, y los soldados pueden pasar hasta 6 meses perfeccionando su marcha de ganso y sus movimientos sincronizados. El esfuerzo requerido para lograr este nivel de precisión es enorme, con los soldados repitiendo los mismos pasos durante horas bajo la atenta mirada de sus superiores. El fracaso no es tolerado, y los castigos por errores pueden incluir golpizas físicas o trabajos forzados adicionales. Como si el entrenamiento no fuera lo suficientemente duro, los soldados también deben realizar trabajos manuales, además de sus deberes militares. A menudo son enviados a trabajar en construcción, agricultura u otros proyectos estatales para apoyar las necesidades económicas del régimen. Esta carga adicional, combinada con una alimentación inadecuada, pésimas condiciones de vida y una disciplina extrema, tiene un impacto devastador en su salud y moral. Condiciones de vida miserables. Los soldados norcoreanos soportan algunas de las condiciones de vida más duras e inhumanas del mundo. Alojar a más de 1.300.000 militares en servicio activo no es tarea fácil, pero en lugar de proporcionar viviendas dignas, el régimen obliga a sus soldados a vivir en barracas hacinadas e insalubres que ofrecen poco confort o necesidades básicas. Estas condiciones no solo reflejan el estado crítico de la economía del país, sino que también demuestran el desprecio del régimen por el bienestar de su personal militar. La mayoría de los soldados viven en pequeñas barracas de concreto dispersas por todo el país. Estas barracas están extremadamente congestionadas, con más de 20 soldados compartiendo una sola habitación diminuta. A cada soldado se le asigna solo un pequeño cajón para almacenar su uniforme y pertenencias personales. Duermen en literas, pero los colchones proporcionados son de baja calidad, hechos de cáscaras de arroz baratas, las cuales absorben el sudor y la humedad, dejando un hedor constante en las habitaciones. Con el tiempo,
Los colchones se convierten en un caldo de cultivo para bacterias, agravando aún más las condiciones insalubres. La falta de agua corriente en la mayoría de las barracas agrava el sufrimiento de los soldados. Sin plomería adecuada, deben lavarse afuera, a menudo usando mangueras o agua extraída de pozos. Esto es especialmente brutal durante los gélidos inviernos norcoreanos, donde las temperaturas pueden descender hasta menos 23 grados Celsius, menos 10 grados Fahrenheit. Los soldados deben soportar estas condiciones extremas solo para mantener una higiene mínima. En los meses de verano, el calor es sofocante y no hay aire acondicionado para aliviar las altas temperaturas. La única fuente de calor en invierno es una pequeña estufa de leña por habitación, insuficiente para combatir el frío extremo. Estas condiciones hacen que sea casi imposible mantenerse saludable. La mala ventilación en las barracas también crea un entorno donde las enfermedades se propagan rápidamente. El riesgo de infección es alto, y los soldados a menudo enferman debido a las condiciones insalubres. A principios de la década de 2000, se informó que un brote del virus SARS arrasó con el ejército norcoreano, cobrando la vida de muchos soldados que carecían de acceso a atención médica adecuada. De manera similar, durante la pandemia de COVID-19, el régimen negó la existencia de casos, pero informes de desertores y otras fuentes indicaron un número significativo de muertes dentro del ejército. Los soldados fueron dejados a morir en sus barracas debido a la falta de suministros médicos y tratamiento. Para la mayoría de los soldados, estas condiciones persisten durante todo su servicio militar, que puede durar hasta 8 años para los hombres y entre 5 y 8 años para las mujeres. Durante este tiempo, el hacinamiento, la mala higiene, el clima extremo y las instalaciones inadecuadas tienen un impacto devastador en su salud física y mental. Atención médica horrenda. Los soldados norcoreanos enfrentan algunas de las condiciones de atención médica más precarias del mundo. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre ofrecer atención médica gratuita, la realidad es que muchos soldados no reciben la asistencia médica que necesitan. El sistema de salud está plagado de graves carencias, instalaciones obsoletas y una escasez de profesionales capacitados, lo que contribuye a una situación desesperante para quienes sirven en el ejército. Uno de los problemas más graves es la escasez de suministros médicos. Muchos hospitales y clínicas militares están mal equipados. Artículos básicos como vendas, antisépticos y medicamentos a menudo no están disponibles. Soldados que sufren lesiones durante el entrenamiento o el combate pueden llegar a los hospitales solo para encontrar que los suministros esenciales están desaparecidos. Por ejemplo, si un soldado necesita cirugía, podría descubrir que los instrumentos quirúrgicos necesarios no están disponibles. Esta falta de recursos puede llevar a retrasos en el tratamiento y aumentar los riesgos de infecciones. Las condiciones en los hospitales militares también son muy preocupantes. Muchos hospitales están hacinados, con pacientes acostados en el suelo debido a la falta de camas. Los soldados pueden tener que esperar largos periodos antes de recibir atención, lo que lleva a frustración y empeoramiento de las condiciones de salud. Los estándares de higiene en estas instalaciones suelen ser bajos, con prácticas de limpieza inadecuadas. Este ambiente insalubre crea un caldo de cultivo para infecciones, lo que hace que incluso las lesiones menores sean potencialmente mortales. El personal médico en los hospitales militares norcoreanos suele estar mal capacitado y sobrepasado. El país ha enfrentado años de aislamiento y acceso limitado a la educación médica moderna, lo que significa que muchos proveedores de atención médica carecen de las habilidades y conocimientos necesarios para tratar a los pacientes de manera efectiva. Esto puede llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inapropiados. Cuando los soldados reciben atención, pueden descubrir que el personal médico no puede ayudarlos adecuadamente debido a la falta de capacitación y recursos. La atención a la salud mental es otra área crítica en la que los soldados norcoreanos sufren.
La experiencia militar está llena de estrés y presión, lo que puede afectar el bienestar mental. Sin embargo, los recursos para la salud mental son prácticamente inexistentes en el ejército. Los soldados que experimentan ansiedad, depresión o trauma a menudo quedan sin apoyo. El régimen ve los problemas de salud mental como debilidades y como resultado, muchos soldados se sienten avergonzados de buscar ayuda. Este estigma puede llevar a sufrimiento psicológico a largo plazo, ya que no pueden hablar sobre sus problemas ni recibir la atención que necesitan. La atención médica preventiva también es insuficiente para los soldados norcoreanos. Las revisiones rutinarias, las vacunas y la educación sanitaria rara vez se proporcionan. Los soldados no reciben orientación sobre cómo mantener su salud o prevenir enfermedades. Esta falta de atención preventiva puede llevar a problemas de salud generalizados, ya que muchos soldados no comprenden la importancia de la atención médica regular. Uniformes y equipos de baja calidad. Corea del Norte tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, con más de 1.300.000 soldados activos. A simple vista, los desfiles militares y la propaganda destacan una fuerza disciplinada y poderosa. Sin embargo, entre bastidores, la realidad para estos soldados es sombría, especialmente cuando se trata de los uniformes y el equipo que se les asigna. Muchos soldados norcoreanos se ven obligados a conformarse con equipo de baja calidad, obsoleto y mal hecho, lo que afecta gravemente su comodidad, rendimiento e incluso supervivencia. Uno de los problemas más evidentes es la calidad inadecuada de los uniformes. A los soldados se les asignan uniformes de verano e invierno, pero los materiales utilizados son baratos y mal confeccionados. Los uniformes de verano suelen ser delgados y se desgastan rápidamente, mientras que los uniformes de invierno no brindan una protección adecuada. En un país donde los inviernos pueden alcanzar temperaturas bajo cero, esta falta de protección es peligrosa. Las congelaciones y las enfermedades relacionadas con el frío son comunes entre los soldados destinados en climas más duros. Para empeorar las cosas, los uniformes solo se reemplazan cada 2 o 3 años, lo que significa que los soldados a menudo usan la misma ropa raída durante largos periodos. El calzado es otro problema crítico. Las botas militares que se les proporcionan a los soldados son de baja calidad, a menudo hechas con materiales inferiores que se degradan rápidamente. Los soldados informan que el interior de sus botas está relleno de algodón, que se desprende con el tiempo, dejando sus pies expuestos al frío y causando dolorosas ampollas. Para las soldadas, que a veces deben usar zapatos de tacón durante los desfiles militares, la situación es aún más incómoda. Para evitar que los zapatos se caigan durante ejercicios intensos como la marcha de ganso, las mujeres deben atarlos dolorosamente a sus pies con elásticos o cuerdas. Estas prácticas no solo dificultan el rendimiento, sino que también exponen a los soldados a lesiones a largo plazo. Las armas y otros equipos también están obsoletos. Muchos soldados reciben rifles de décadas de antigüedad que son poco confiables y propensos a fallar. La munición escasea, y el entrenamiento con munición real es a menudo limitado debido a los costos. Los soldados deben confiar en los ejercicios físicos y la memorización en lugar de practicar con sus armas, lo que los deja mal preparados para situaciones de combate reales. Además, el equipo de protección básico, como cascos y chalecos antibalas, está mal diseñado y ofrece poca protección real. En situaciones de combate, esto pone a los soldados en grave riesgo de lesiones o muerte. La falta de cuidado y mantenimiento adecuado de los equipos agrava aún más estos problemas. Los soldados a menudo carecen de las herramientas y capacitación necesarias para reparar o cuidar adecuadamente su equipo. Los desertores informan que muchos soldados se ven obligados a improvisar reparaciones o usar fondos personales para reemplazar artículos rotos o ineficaces, lo que coloca una carga adicional sobre los reclutas que ya luchan por sobrevivir. No hay libertad para dejar el ejército o el país. Corea del Norte es uno de los países más represivos del mundo,
y su ejército no es la excepción. El gobierno controla estrictamente a sus soldados, negándoles la libertad de dejar el servicio militar o incluso de abandonar el país. Esta situación atrapa a los soldados en un sistema duro e implacable que ofrece pocas esperanzas de escape. Para muchos, la falta de libertad es una realidad que afecta toda su vida, y las consecuencias de intentar irse son severas. En Corea del Norte, el servicio militar es obligatorio para casi todos los ciudadanos. Los hombres deben servir durante 8 años, mientras que las mujeres sirven entre 5 y 8 años. Una vez enlistados, los soldados no tienen forma de abandonar el ejército antes de tiempo, a menos que sean dados de baja de forma deshonrosa, lo que conlleva su propio estigma y consecuencias. Los soldados están sometidos a una vigilancia constante para garantizar su lealtad al régimen. Incluso el permiso personal es raro. Un soldado solo puede recibir 1 o 2 descansos cortos durante su servicio, generalmente limitados a 10 días. Incluso en casos de emergencias familiares, como la muerte de un padre, a menudo se les niega el derecho de abandonar su puesto. El control del gobierno sobre el personal militar se extiende a sus movimientos dentro del país. Los soldados, al igual que los civiles, deben portar documentos de identificación y obtener permiso para viajar fuera de las áreas asignadas. Viajar sin autorización es ilegal y puede llevar a prisión o trabajos forzados. Este control estricto asegura que los soldados permanezcan aislados e imposibilitados de escapar de las duras condiciones de la vida militar. Para aquellos que sueñan con abandonar el país por completo, los riesgos son aún mayores. Se les prohíbe viajar al extranjero a menos que sea en misiones especiales, generalmente a países aliados como China. Incluso entonces, son vigilados de cerca por funcionarios del gobierno para asegurarse de que no se deserten. Los soldados que intentan huir de Corea del Norte enfrentan graves peligros. Las rutas de escape más comunes son a través de la frontera fuertemente custodiada con China o la zona desmilitarizada, DMZ, que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Ambas opciones están plagadas de riesgos. La zona desmilitarizada, DMZ, es una de las zonas más militarizadas del mundo, llena de minas terrestres, cercas eléctricas y guardias armados. Los soldados estacionados allí suelen pertenecer a unidades de élite, ya que se considera que tienen menos probabilidades de desertar. Sin embargo, a pesar de los riesgos, algunos soldados aún intentan el peligroso escape. En 2017, un soldado norcoreano llamado Oh Chong-song acaparó titulares cuando desertó cruzando la DMZ bajo intenso fuego. Recibió múltiples disparos y apenas logró sobrevivir. Posteriormente, se descubrió que sufría de desnutrición severa e infecciones parasitarias, lo que evidenció las terribles condiciones que soportó durante su servicio militar. Incluso si un soldado logra desertar con éxito, sus familiares en Corea del Norte a menudo enfrentan duras represalias. El gobierno aplica una política de castigo de 3 generaciones, que somete a los padres, hermanos e incluso parientes lejanos de los desertores a prisión, trabajos forzados o exilio. Esta cruel práctica disuade a muchos soldados de intentar escapar, ya que temen las consecuencias para sus seres queridos. Las descargas deshonrosas como una opción deseable. En la mayoría de los países, una baja deshonrosa del ejército es una de las sanciones más graves que un soldado puede enfrentar. Trae consigo consecuencias de por vida, como la pérdida de beneficios, la imposibilidad de obtener empleos gubernamentales y el estigma social. Sin embargo, en Corea del Norte, donde el servicio militar está marcado por condiciones agotadoras, hambre y explotación, una baja deshonrosa puede, paradójicamente, verse como una salida deseable. Los soldados norcoreanos soportan penurias inimaginables durante su servicio. Viven en barracones insalubres, con una higiene deficiente, alimentos insuficientes y cargas de trabajo físicamente extenuantes. Muchos sufren desnutrición, enfermedades y lesiones, con poca o ninguna atención médica.
Las mujeres enfrentan desafíos adicionales, como el abuso sexual y la falta de productos básicos de higiene. El régimen opresivo exige lealtad absoluta y castiga con dureza incluso las infracciones menores. En un entorno tan hostil, algunos soldados ven la baja deshonrosa como una forma de escapar de este sufrimiento interminable. En Corea del Norte, una baja deshonrosa suele darse por delitos como la deserción o la colaboración con contrabandistas y traficantes. Sin embargo, para algunos soldados, cometer tales actos es un riesgo calculado. Aquellos estacionados cerca de las fronteras del país a menudo trabajan con contrabandistas para ganar dinero, facilitando cruces ilegales o transportando mercancías. Estos soldados aceptan sobornos a cambio de hacer la vista gorda o de participar activamente en operaciones de contrabando. De esta manera, pueden acumular una cantidad significativa de dinero, lo que podría permitirles llevar una vida relativamente mejor fuera del ejército. Una vez que son descubiertos o dejan de ser útiles, son dados de baja deshonrosamente y expulsados del Partido de los Trabajadores, lo que en los ojos del régimen es un castigo severo, pero para los soldados representa un alivio. Condiciones para las mujeres. La vida de las mujeres en Corea del Norte es increíblemente dura, moldeada por la opresión sistémica, estrictas normas sociales y el control constante del régimen. Las mujeres enfrentan discriminación en casi todos los aspectos de la vida, desde la falta de libertades personales hasta el servicio militar obligatorio, soportando condiciones física y emocionalmente agotadoras. Sus vidas están dictadas por el Estado, donde la supervivencia a menudo tiene prioridad sobre los derechos individuales o las aspiraciones personales. Si bien muchas mujeres en Corea del Norte están destinadas a roles tradicionales, como madres y amas de casa, un gran número es obligado a realizar el servicio militar obligatorio. Las mujeres entre 17 y 23 años deben servir aproximadamente entre 5 y 8 años. Durante este tiempo, enfrentan condiciones brutales, desnutrición y abuso. Al igual que sus compañeros varones, las soldados mujeres se someten a largas horas de entrenamiento físico y trabajo manual. Sin embargo, su experiencia suele ser aún peor debido a los desafíos adicionales relacionados con el género. La desnutrición es un problema generalizado en el ejército norcoreano y afecta desproporcionadamente a las mujeres. Los soldados reciben raciones mínimas que consisten principalmente en arroz, maíz y repollo. Estas comidas son insuficientes para sostener las rigurosas demandas del servicio militar, lo que provoca desnutrición extendida. En las mujeres, esto a menudo causa la interrupción de sus ciclos menstruales debido al agotamiento extremo y la mala nutrición. Aunque algunas lo ven como un alivio, en realidad es un reflejo del grave daño físico que el servicio militar causa en sus cuerpos. La falta de saneamiento es otro problema significativo para las mujeres en el ejército. Hasta hace poco, las soldados no recibían productos de higiene adecuados. Muchas se veían obligadas a recurrir a soluciones improvisadas, como el uso de vendajes o trozos de tela de uniformes viejos. Esta falta de productos básicos de higiene causaba incomodidad, infecciones y vergüenza. En 2017, el ejército supuestamente comenzó a abordar este problema proporcionando toallas sanitarias, pero la distribución sigue siendo irregular, dejando a muchas mujeres en sufrimiento continuo. El abuso sexual es otra realidad sombría para muchas mujeres en Corea del Norte, particularmente en el ejército. Los oficiales superiores a menudo explotan su autoridad para acosar o abusar de las soldados, sabiendo que éstas tienen pocas opciones para defenderse. Denunciar estos abusos es riesgoso, ya que las víctimas pueden enfrentar represalias en forma de amenazas o daños a su posición social o política. En muchos casos, las mujeres tienen demasiado miedo de hablar, temiendo la pérdida de cualquier oportunidad de avance o incluso de supervivencia básica. Esta cultura del silencio perpetúa el ciclo de abuso, hambre y desnutrición. El sistema agrícola de Corea del Norte es ineficiente,
basado en métodos obsoletos y con recursos limitados. Los duros inviernos del país y las frecuentes sequías o inundaciones reducen aún más la producción de cultivos. Debido a su aislamiento del mundo exterior, Corea del Norte tiene dificultades para importar alimentos o equipos agrícolas modernos. Además, el régimen utiliza desechos humanos como fertilizante, una práctica que propaga enfermedades y parásitos. Estas condiciones agrícolas deficientes significan que la producción de alimentos es insuficiente para alimentar a la población. Los civiles suelen sobrevivir con raciones mínimas proporcionadas por el gobierno. El Estado distribuye alimentos a través de un sistema de racionamiento público, pero estas raciones son escasas e irregulares. Para muchos, una comida diaria consiste en arroz o gachas de maíz con poca o ninguna proteína o vegetales. Cuando los suministros de alimentos se agotan, la gente se ve obligada a recolectar plantas silvestres o incluso a comer corteza de árbol para sobrevivir. La desnutrición es generalizada, especialmente entre los niños, lo que provoca problemas de crecimiento y desarrollo. Según informes, muchos norcoreanos son significativamente más bajos y delgados que sus contrapartes surcoreanos debido a la desnutrición crónica. Los soldados, a menudo considerados una prioridad en la política de militar primero de Corea del Norte, no están exentos de la hambruna y la desnutrición. A pesar de formar parte de uno de los ejércitos más grandes del mundo, los soldados norcoreanos reciben suministros de alimentos inadecuados. Sus comidas suelen consistir en arroz, maíz, repollo y ocasionalmente papas, pero las porciones son demasiado pequeñas para sostenerlos durante el intenso entrenamiento físico. Informes sugieren que reciben apenas 140 gramos de comida por comida, mucho menos de los 200 a 300 gramos que deberían recibir. Esta dieta insuficiente, combinada con extenuantes horarios de entrenamiento, conduce a una desnutrición extrema. En algunos casos, los oficiales militares alientan a los soldados a robar comida de las granjas locales para sobrevivir. Se informa que los soldados saquean granos, verduras e incluso ganado de los civiles. Aquellos que son capturados suelen enfrentar severos castigos, pero la desesperación por conseguir alimentos impulsa a muchos a correr el riesgo. Si un soldado se vuelve demasiado desnutrido para continuar sirviendo, es enviado temporalmente a casa para recuperarse, dependiendo de su familia para que lo cuide. Una vez que recupera fuerzas, es enviado de regreso al ejército, solo para repetir el ciclo de hambre y desnutrición. El gobierno de Kim Jong-un es consciente de la crisis alimentaria, pero ha tomado medidas limitadas para abordarla. En 2021, Kim emitió una orden que requería que los soldados comieran al menos una comida diaria basada en frijoles, como tofu o soja. Sin embargo, el ejército carece de los recursos para implementar eficazmente esta directiva. En algunos casos, los soldados fueron enviados con un permiso especial llamado licencia de frijoles, en la que debían regresar a sus aldeas para recolectar grandes cantidades de frijoles u otros alimentos para llevar de vuelta a sus unidades. Esta práctica imponía una carga adicional a familias que ya luchaban por sobrevivir. Órdenes de licencia de frijoles. Las órdenes de licencia de frijoles exigían que las unidades militares garantizaran que sus soldados consumieran tofu, soja u otras comidas a base de frijoles. Para hacer cumplir esto, los comandantes fueron amenazados con severos castigos si no cumplían con el requisito. Sin embargo, el ejército carecía de los recursos para proporcionar los frijoles necesarios y la mayoría de las unidades ya luchaban por alimentar a sus soldados con las raciones más básicas, como arroz o maíz. Para cumplir con la directiva, los departamentos de logística recurrieron a medidas desesperadas: enviar a los soldados a licencia de frijoles. La licencia de frijoles era una política que otorgaba a los soldados un permiso de 10 a 14 días para regresar a sus pueblos. Sin embargo, este permiso venía con una condición estricta:
debían regresar con no menos de 300 kilogramos, más de un cuarto de tonelada, de frijoles. Si no lograban recolectar suficientes frijoles, podían sustituirlos con arroz o maíz, pero debían cumplir con el requisito de peso. No se les proporcionaba recursos ni transporte para reunir esta comida, por lo que dependían completamente de sus familias o comunidades que ya enfrentaban una grave escasez de alimentos. Para muchos soldados, esta tarea era casi imposible. La mayoría provenía de áreas rurales donde el suministro de alimentos ya era críticamente bajo. Las familias, que a menudo dependían de la agricultura de subsistencia, tenían que tomar la difícil decisión de alimentar a sus familiares en el ejército o reservar suficiente comida para su propia supervivencia. En algunos casos, los soldados se veían obligados a agotar los cultivos de sus aldeas, empeorando aún más la crisis alimentaria en sus comunidades. La situación era tan desesperada que muchos soldados presenciaban cómo sus familias enfrentaban la hambruna con tal de cumplir la cuota de frijoles o alimentos requerida. La política de licencia de frijoles resalta las fallas sistémicas del gobierno y el ejército de Corea del Norte. En lugar de abordar las causas fundamentales de la escasez de alimentos, como las malas prácticas agrícolas, la mala gestión y las sanciones internacionales, el régimen trasladó la carga a los soldados y sus familias. Los comandantes enfrentaban una inmensa presión para cumplir con las cuotas y evitar castigos, lo que llevó a una desesperación y sufrimiento generalizados dentro de las filas militares. Lavado de cerebro intenso. En Corea del Norte, el ejército no es solo una fuerza de combate, también es una herramienta de adoctrinamiento. Los soldados son sometidos a un intenso lavado de cerebro destinado a inculcar lealtad al régimen y promover las ideologías de la familia Kim. Este proceso comienza desde el momento en que se alistan y continúa a lo largo de su servicio militar, afectando sus pensamientos, creencias y acciones. Desde el momento en que los soldados ingresan al entrenamiento, son sumergidos en un entorno altamente controlado. Se les enseña a venerar a Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un como figuras casi divinas. Este adoctrinamiento no se trata simplemente de admiración, sino de una lealtad absoluta. Se les hace creer que servir al régimen es una cuestión de vida o muerte y que sus sacrificios personales son para el bien mayor de la nación. Esta creencia se refuerza mediante una propaganda constante, rituales diarios y sesiones obligatorias de estudio. Uno de los principales métodos utilizados para el lavado de cerebro es la propaganda. Los soldados están expuestos a un flujo constante de materiales propagandísticos, incluyendo carteles, películas y discursos que glorifican a los líderes y al Estado. Pueden ver películas que retratan batallas heroicas ganadas por las fuerzas norcoreanas o leer sobre los supuestos logros de la familia Kim. Estos medios están diseñados para crear un sentimiento de orgullo y superioridad, haciendo que los soldados crean que son parte de una nación grande e invencible. La idea del enemigo estadounidense también es un tema central, fomentando una mentalidad de nosotros contra ellos. Los eslóganes y cánticos repetitivos son otro método utilizado para reforzar la lealtad. Los soldados suelen participar en actividades grupales donde gritan consignas en alabanza a los líderes y al Estado. Esta repetición los condiciona a internalizar estos mensajes, dificultando que cuestionen la autoridad del régimen. Cuanto más los repiten, más profundamente creen en la ideología que se les presenta. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.